Muy bien, amada iglesia, vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso de la palabra del Señor. Vamos entrando ya al final de nuestro estudio. Me da pena que estemos terminando ya un libro tan bonito como el libro de Primera de Juan. Hemos aprendido muchas cosas en este libro a lo largo de las semanas y es mi oración que hoy podamos estudiar el capítulo 4. No sé hasta dónde vamos a llegar, les soy sincero, pero tenemos que hacer siempre un pequeño resumen para nuestras personas nuevas que les damos la bienvenida con mucho amor. Espero que se sientan en casa. Hoy estudiaremos el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, el capítulo 4, pero necesito darles algún contexto. Dale siguiente, amigo. Muy bien, hoy vamos a hablar del amor. ¿Qué tenemos que saber sobre esta carta? Tenemos que saber que el autor es Juan, es uno de los mejores amigos de Jesús, es un discípulo cercano. Le dicen el discípulo amado. Adivinen qué, él mismo se puso esa chapa, pero no importa, así es, los amigos a veces somos así. Sabemos que se escribió esta carta casi a finales del primer siglo, entre el año 85 y 95, antes de una persecución muy cruda. Juan no habla de persecución, así que tuvo que la carta escribirse antes. ¿Sabemos a quién le escribía? Le escribía a la iglesia donde él era pastor, obispo, supervisor, la iglesia de Éfeso y sus alrededores, Laodicea, Filadelfia, Esmirna, hoy sería Turquía, lo que conocemos como Turquía, Asia Menor. Y Juan tiene muchos propósitos para escribir esta carta, pero uno de los propósitos principales es que se había levantado una herejía que decía que Jesús no tenía cuerpo. Estos herejes llamados gnósticos decían, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Entonces probablemente Jesús no tuvo cuerpo, era una especie de fantasma. Otros decían, de repente Jesús solamente era Dios cuando lo bautizaron hasta el momento de la cruz, y en los otros intervalos era simplemente alguien normal. Juan escribe para destruir estas herejías. Juan va a recalcar la importancia, y hoy vamos a hablar mucho de eso. Qué importante es que Jesús sea Dios, pero también qué importante es que Jesús sea hombre. Y me veo tentado a darles el resumen de esta mañana. Jesús tenía que ser hombre para poder tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Pero Jesús tenía que ser Dios para poder tener el poder de vencer a la muerte y traer victoria y perdón por nosotros. Jesús tenía que ser completamente Dios y completamente hombre. Y es lo que Juan va a defender. Juan va a defender esto en esta carta. Tenemos que recordar que esta es una carta familiar. Dale siguiente, amigo. Juan se refiere a la iglesia de la manera más familiar posible. Hijitos, amados hijos. Esta no es una carta para no creyentes, esta es una carta para creyentes. Y me alegra mucho, porque en una carta para creyentes, Juan le dice, tú que eres creyente y que cometes pecados, acércate al Señor, confiésale tus pecados de manera constante y tienes el mejor abogado que existe, que es Cristo Jesús. Vamos a nuestro estudio verso a verso del capítulo 4. Como pueden ver, me he quedado sin voz de la emoción de anoche, pero vamos a hacer el gran esfuerzo. Vamos a orar antes de entrar a nuestro estudio verso a verso. Amado Dios, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia, gracias Señor por tu palabra, gracias por el ánimo, gracias Señor por tu amor, porque tú eres amor. Y en esta mañana, Señor, lo vamos a estudiar. Lo vamos a reconocer, nos vamos a gozar en esta verdad tan hermosa de que tú eres amor, Señor.
Bendice este tiempo, por favor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. A los que nos observan a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Y que, Señor, se tenga que decir lo que tu Espíritu Santo quiere que se diga. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dejado la historia en el último verso del capítulo 3. Y en el verso 24 del capítulo 3, Juan dice esto: el que guarda sus mandamientos y permanece en él, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dale siguiente, por favor, amigo en producción. Lo primero que tenemos que saber es que en este caminar cristiano nosotros tenemos una ayuda, y esa ayuda es el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que el caminar cristiano no es sencillo. Estamos rodeados de mucha presión, estamos rodeados de mucha oposición. El cristianismo es contracultural. Y hemos dicho la semana pasada de que no debemos sorprendernos si el mundo nos odia. ¿Saben por qué nos odia? Porque tenemos valores diferentes, porque tenemos principios diferentes, porque el cristiano debe vivir una manera distinta. ¿Y saben por qué más nos odian? Porque odiaron a Jesús. Y él dijo, si el mundo les odia, no se sorprendan, a mí me odiaron también. Pero no estamos solos, no estamos desarmados. Dice que el Señor nos ha dado de su Espíritu para que podamos permanecer. Y este es un concepto muy bonito, lo comentamos la semana pasada, la permanencia de los santos. No es que Dios te salva y te dice, bueno, criatura, ahora haz tu camino. No, ningún padre natural haría ello. Después de 9 veces de embarazo, de ir al ginecólogo, de los controles, nace el bebé, ya pues que se abra camino solo. ¿No? Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que equiparlo, hay que enseñarle, hay que educarlo. Y el Señor nos ha dejado de su Espíritu Santo. Pero quiero que sepan algo. Así como hay un Espíritu Santo, así como hay algo que el Señor nos ha equipado, hay también otros espíritus. Y debemos ser muy conscientes de ello. No es algo que nos guste mucho hablar en las iglesias. Les voy a ser sincero. Hablar del diablo, de los espíritus o de los demonios no es uno de los temas favoritos en las iglesias, pero no deberíamos vivir espaldas a esa realidad. Verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué se refiere, pastor, cuando dice prueben los espíritus? No que tienes que ir probando, sino que tienes que ir testeando, tienes que ir analizando, tienes que ser muy, muy cuidadoso con las cosas que recibes, que dejas entrar por tus ojos, por tus oídos. No le crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque han surgido muchos falsos profetas, han salido al mundo. Dale siguiente, amigo. El apóstol Pablo en Efesios nos va a explicar un poco más acerca de esto, acerca de la realidad espiritual que existe. Y Pablo nos va a decir en Efesios 6 que nuestra lucha, la lucha que nosotros tenemos, la lucha interna, no es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué rayos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Te está diciendo que en el mundo espiritual están muy bien organizados, que hay un comandante, hay un coronel, hay un general, hay un capitán y hay un soldado. Y que ellos probablemente están mejor organizados que cualquier ejército. Y que debemos ser muy conscientes de ello.
de que hay una lucha espiritual. Enhorabuena y para bienes no somos capaces de ver lo que está pasando en el mundo espiritual, porque créanme, debe ser algo aterrador. La Biblia nos da algunos ejemplos interesantes. Dicen que el profeta Eliseo estaba en su casa y todo un ejército de un rey malvado se había acampado alrededor de su casa para matarlo. Y su criado viene y le dice: profeta, mira todos los que están allí afuera, ya fuimos. Y el profeta ora y le dice: Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y lo que vio fue una inmensidad de ángeles, un ejército realmente poderoso, una realidad espiritual. En Daniel capítulo 9, el gran Daniel estaba orando por una respuesta. Le había pedido al Señor una revelación de un sueño. Y después de 21 días se le aparece un ángel a darle la interpretación. Pero lo interesante es que le dice esto, le dice: Daniel, quiero que sepas que Dios ha escuchado tu oración desde el primer día. Pero el príncipe de Persia no me dejó pasar. ¿Cómo un ser humano podría no dejar pasar a un ángel? Realmente el príncipe de Persia no es una autoridad humana, sino que están organizados. Y nuestra lucha es contra eso, contra esas tinieblas. Muchos espíritus han salido por el mundo. Demasiados. Dale siguiente, amigo. Te quiero dar algunos ejemplos, porque esto se va a ver infectado de muchas maneras. Hay manifestaciones en algunas iglesias que son evidentemente fuera de la Biblia. Hay algo que le llaman la risa santa, otros que le llaman el aullido santo. Hay uno que sí me gustaría practicar, que se llama la cachetada santa. Es que el pastor los hace ponerse en fila y los abofetea a todos para que se les salgan sus chamucos y sus demonios. Pero hay muchos espíritus allá afuera, nocivos, que están fuera de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado con lo que consumimos, mucho de la música que consumimos. Hablaba con mi amigo pastor Tony y le decía: ¿cómo hacemos, pastor? Hay muchos conciertos hoy en el Perú y veo que muchos cristianos van a conciertos seculares. ¿Qué tengo que decirle yo a mis amigos? Y la respuesta es: ¿por qué yo querría ir a un lugar donde blasfeman el nombre de Dios? ¿Por qué querría ir yo a un lugar donde se burlan de Dios? Vean los premios Emmy, los premios Grammy, los premios Sony. Se mofan de la fe cristiana, se burlan de Dios, inflan demonios. Enhorabuena, aquí en el Perú creo yo que no hay todavía una iglesia negra, una iglesia satánica. Tuve la oportunidad de ver dos, una en Estados Unidos y una en Brasil. Pero hay iglesias satánicas, hay iglesias negras, hay una Biblia negra. Su autor se llama Anton Sandor Lavey. Muchos espíritus han salido, espíritus engañadores. A veces hasta hoy en día da un poco de vergüenza decir soy pastor, porque la mayoría te va a decir: entonces eres alguien que pide plata, eres alguien que vive de los diezmos, eres alguien que hace usura de la iglesia del Señor. Espíritus engañadores. Incluso las cosas que leemos, algunas cosas que parecieran inofensivas. No sé cuántos han escuchado de este libro de autoayuda llamado Juan Salvador Gaviota. Para muchos es una gran historia de motivación. Pero cuando uno escarba en la vida del autor, él dice que él entró en un trance y que no sabe cómo escribió ese libro. Y cuando uno lo lee, te das cuenta que hay bastante de budismo oriental en ese libro. El famoso libro que revolucionó hace algunos años llamado El Código Da Vinci de Dan Brown. Oh, qué gran novela, dicen. Una novela que dice que Jesús tuvo un amorío secreto con María Magdalena, que tuvo una hija llamada Sara, que se refugiaron en Escocia, llena de datos inexactos y reviviendo herejías antiguas. Por eso que Juan dice: tengan cuidado con los espíritus, prueben los espíritus. No todo lo que escuchas puede ser bueno. Dale siguiente.
Mira lo que dice a Filipenses, dice, y yo pido esto en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El libro de Juan capítulo 4 es conocido universalmente como el capítulo del amor, pero lo que nos está diciendo Juan al inicio es esto: sí, hay que amar, pero hay que amar con discernimiento, hay que amar con cuidado, hay que redefinir el concepto de amar, porque hoy en día amar significa aceptar, pero a veces amar también significa corregir, a veces amar también significa decir la verdad. Y esto es algo muy importante. Y Pablo le dice a los filipenses: yo quiero que su amor abunde más, pero que también haya discernimiento en ustedes, que también haya conocimiento, que sepan darse cuenta realmente de lo que significa el amor. Porque han salido muchos falsos profetas. Para mí, y esto es algo muy personal, cuando alguien viene y me dice: Luis, el Señor me ha dicho, para mí ya es una alerta ya. Se me disparan las alertas, porque necesito ser muy sabio al momento de escuchar algunas cosas. ¿Qué cosa es profetizar? Profetizar es decir la palabra del Señor. En teoría, cuando una persona enseña la Biblia, está profetizando porque está declarando la palabra del Señor. Pero alguien que te dice: mira, el Señor me ha dicho, Claudita, que tú te vas a casar con este chico de Estados Unidos que va a venir en 3 meses. Eso no es profetizar. Discúlpame, por favor, Claudita. Amén, dice Claudita, amén. Lo recibo, dice. Recibe la palabra, Claudita. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo lo que se debe decir, debe decir acorde a la palabra del Señor. No puedo decir algo que contradiga la palabra del Señor. Si alguien dice algo que contradice la palabra del Señor, eso no es del Señor. Eso es de su carne. Recuerdo un testimonio que escuché de una vez que se acercó un predicador a una chica y le dijo: hermana, el Señor me ha dicho que yo voy a ser su esposo. La hermana le dijo: pero ¿se habrá olvidado el Señor que yo ya tengo esposo? Y este es muy pícaro, pero dice: lo que pasa es que usted se casó con la persona equivocada. Claro, sí, qué vivos, ¿no? Qué conveniente quizá para algunos. Por eso la palabra nos anima a amar, pero a tener mucho discernimiento, a probar los espíritus. Verso 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recuerden que Juan está combatiendo a los gnósticos. Recuerden que los gnósticos decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús parecía algo que se llama docetismo en el mundo de la filosofía. Parecía humano, pero no era humano. Por eso que Jesús podía caminar sobre el agua, dicen ellos, porque Jesús no había venido en carne. Pero eso es un grave error y es algo que contradice a lo que dice la Biblia. Jesús tuvo que ser hombre. Jesús tuvo que haber venido en carne, porque Jesús tenía que identificarse con los que iba a salvar, por los que iba a morir. Y Jesús tenía que ser Dios, porque tenía que resucitar y traer salvación y vencer a la muerte. Por eso que Juan nos lo deja claro: en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y sin querer faltar el respeto a los amigos testigos de Jehová o los amigos mormones, aquí hay una gran diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Los mormones creen, aunque su iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo, creen que Jesucristo fue la primera creación. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios y que es hombre.
Y tiene que haber sido hombre. Dale siguiente, amigo. La profecía así lo declara. Isaías 9:6 decía, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús tuvo que nacer, Jesús tuvo que ser hombre. La Biblia dice incluso dónde iba a nacer. La ciudad era Belén, pequeña Belén de Efrata. Romanos 4 dice, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús tuvo que ser hombre, Jesús tuvo que ser Dios. Jesús tuvo que ser completamente hombre y completamente Dios. Y todo espíritu que no acepte eso no es de Dios, se llama secta. Así que si tú quieres saber si estás en una secta, lo primero que tienes que saber es qué creen ellos acerca de Jesús. Para ellos, ¿quién es Jesús? Para el mundo es interesante cuando yo escucho a veces cuál es su opinión acerca de Jesús. Dale siguiente, amigo. Algunos dicen que Jesús fue un genio. Otros dicen fue un prodigio, un maestro moral, un buen hombre, un gran filósofo. Incluso algunos lo relacionan con el Che Guevara, un revolucionario social. Me dicen, Luis, Jesús fue el primer socialista. Jesús fue un ser creado, como dicen los testigos de Jehová y los mormones. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él fue Dios encarnado para morir por los hombres. Que Dios vio a su creación perdida y dañada por el pecado y Él decidió hacerse hombre, venir en forma de hombre, hacerse siervo, morir por nosotros, vencer el pecado y darnos vida eterna. Y eso se llama redención y salvación. Jesús fue mucho más que un buen rabino, mucho más que un maestro moral. Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Vayamos avanzando un poquito. No sé si llegue a ser los 21 versículos esta mañana, pero no importa. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De esto ya hemos hablado, pero lo voy a recordar. Juan es el único que utiliza la palabra anticristo. Y podría significar dos cosas. Yo creo que significa las dos. Anticristo, el que se opone a Cristo. Una figura que va a surgir del mundo político que se va a oponer a Cristo y a los suyos. Y anticristo, el que se parece a Cristo o el que va a tomar el lugar de Cristo. Y que va a tener apariencia de piedad. En Apocalipsis capítulo 13 vemos a dos personajes que tienen estas características. El primero se le llama la bestia. Apocalipsis capítulo 13 va a ser un líder político global. Y el segundo, que va a ser su mano derecha, se le llama el falso profeta. Y él va a ser el brazo religioso. Y él va a ser el que va a imponer la marca de la bestia en todas las personas. Y va a instaurar una adoración forzada. Así que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y ha habido en toda la historia personajes como el espíritu del anticristo. En toda la historia. No me voy a ir muy lejos. Hitler, Napoleón, Mussolini, Mao Zedong. Personajes que se opusieron de manera feroz al cristianismo. Hay un personaje muy histórico, quizás han escuchado, quizás sí, quizás no. Se llama Antíoco Epifanes. Antes del nacimiento de Jesús se levanta este rey
que hace gran destrucción en Jerusalén y convierte el templo del Señor, el sagrado templo del Señor, ¿saben en qué lo convirtió? En un prostíbulo. Y empezó a sacrificar cerdos dentro del altar del Señor. Y mató a miles de judíos. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ya hay oposición a Cristo. Pero se viene un tiempo en donde esta oposición va a ser feroz, como nunca antes se ha visto. Avancemos, verso 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Vamos con calma. Lo bonito de esto es que aunque puede sonar aterrador, aunque sabemos que no hay nada más contracultural que ser cristiano, la Biblia nos anima a no tener miedo. La Biblia nos anima a no tener temor. Ustedes han vencido a esos falsos profetas. Somos vencedores. De hecho, Romanos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No debemos tener temor. La esperanza es que la iglesia no vea al anticristo. Y cuando tenemos raíces sólidas, no vamos a ser engañados. Ellos son del mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo les escucha. ¿Alguna vez has intentado hablar de Dios con una persona que te dice, estás loco, Luis, otro día te escucho, ya vas a empezar, Luisito, con la misma cantaleta que siempre me sacas? Uy, dije, Luis y la Biblia, Luis y Dios. Es natural. La Biblia dice que para el incrédulo las cosas de Dios son locura, que son necedades. Y efectivamente así te van a ver a veces. No te van a querer escuchar. ¿Sabes cuándo duele más? Cuando es alguien cercano. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y conocí a Cristo, yo tenía antes mi grupo de amigos. Eran mis amigos. Mi mejor amigo Vladimir, todavía lo recuerdo. Y Vladimir y yo éramos grandes amigos y me había involucrado yo en el mundo de la política comunista. Yo estudié en una universidad nacional y había un grupo llamado Patria Roja y yo era parte de eso. Y cuando vengo a Cristo, lo primero que quería era decirle a mi amigo Vladimir, vamos Vladimir, ven conmigo. Pero Vladimir estaba muy metido en ello. Así que la vida nos fue separando. Recuerdo una de mis últimas conversaciones, le decía a Vladimir, ¿no te da pena tus papás pagando la universidad y tú en estas reuniones? Y él me dijo, Luis, el partido es mi papá, el partido es mi mamá, el partido son mis hermanos. Y recuerdo que tuve mucha pena porque yo supe que yo ya no iba a poder ser el mejor amigo de Vladimir. El mundo no te va a escuchar. El mundo no te va a oír. Pero no debes tener miedo. Dale siguiente. Hace poco vimos un documental en la iglesia que era muy bonito y acerca de este evangelio de la prosperidad y cómo Dios fue bueno y ha sacado a muchos verdaderos creyentes de esas teologías mentirosas. Y vimos el caso del sobrino del gran predicador que hacía milagros llamado Benny Hinn y cómo su sobrino que trabajó con él en un momento llegó a la verdad y dijo, lo que mi tío enseña no es la verdad de Dios, es puro show, puro espectáculo, milagros falsos, sanaciones fraudulentas. Y él salió de ese mundo para entrar en la doctrina de la gracia. Y yo te quiero animar y quiero animarte también a que sepas esto. El Señor es bueno para sacar a personas que están en doctrinas equivocadas y traerlos a la sana doctrina. Y esto es algo que a mí me llena de emoción, me llena de alegría. De que el Señor es tan bueno
al hacer eso? ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Por eso me anima a saber eso. Por eso que cuando alguien viene y me dice, Luis, yo no sé a qué iglesia ir, no sé si estoy bien aquí o allá, yo confío en el Señor, que el Señor va a llevar a sus hijos, porque ni uno solo de los que son de Él se van a perder. Porque Jesús dijo, los tengo en mi mano, Padre, y son todos los que me has dado, ni uno solo se ha perdido. Si tú eres el Señor, estoy seguro que Él te va a traer a su redil, al redil correcto, al redil de la palabra del Señor. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿De qué está hablando aquí Juan? En el verso 6 Juan está diciendo nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, recuerda quién es el autor. El autor es Juan. Es un apóstol del Señor. Y cuando Juan está hablando, está diciendo nosotros los apóstoles, los que estuvimos con el Señor, los que recibimos su mensaje de cerca y de manera directa, somos de Dios. Hoy no tenemos apóstoles entre nosotros porque ya murieron, pero tenemos lo escrito por los apóstoles. Hoy podríamos decir que ese nosotros es la palabra del Señor. Y entonces, haciendo una transliteración sencilla, diríamos así, la palabra del Señor es de Dios. Y el que conoce a Dios, oye la palabra del Señor. Y el que no es de Dios, no oye la palabra del Señor. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y siempre digo esto, siempre me preguntan, Luis, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Aquí está, en la palabra del Señor. Aquí está la mente de Dios, aquí está el plan de Dios, aquí está la carta de amor de Dios, aquí está el manual de Dios. En esto conocemos que somos de Dios, el que oye la palabra del Señor. Ya los apóstoles ya murieron, cumplieron su labor, dejaron su legado, pero ha quedado grabado en las páginas de la palabra del Señor. La mente de Dios está en la palabra del Señor. Todo esto es un preámbulo, una invitación a amar. Pero recuerda cómo lo hace Juan, con una advertencia. Hay que amar con conocimiento, hay que amar con sabiduría, hay que amar con discernimiento, hay que saber amar. Porque vamos a entrar en un largo discurso del verso 7 al verso 21 acerca del amor. Dale siguiente, amigo. Pero nunca quites de vista, por favor, la precaución que te pide Juan. Hay que amar con conocimiento. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí nos vamos a detener un momentito, porque Juan está arrancando de una manera muy hermosa. El amor, en el término original griego, ellos tenían varias palabras para amor. No es como nosotros que tenemos pocas palabras. Uno podría decir a una chica, yo te amo. Y luego más tarde decir, yo amo las papas fritas. Y aunque has utilizado el mismo verbo, estoy seguro que no amas a la chica como a las papas fritas. A menos que le pongas mayonesa a la chica. Pero no. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. No es lo mismo decir yo amo mi trabajo a decir yo amo a mis hijos. Es completamente diferente. Los griegos tenían diferentes palabras para amor. Tenían la palabra eros, de ahí viene el amor erótico, que es el amor sexual, el amor sensual, que es un amor muy egoísta, porque busca la satisfacción personal. Tenían el amor fratelos y filios, que es un amor entre dos, pero que tiene que ser correspondido. Tiene que ser correspondido. Tiene que haber reciprocidad en fratelos y en filios.
Pero la palabra que utiliza aquí Juan no es eros, no está hablando del amor erótico, no está hablando del amor filial, no está hablando del amor fratelos, está hablando de un amor más alto llamado ágape, el amor incondicional, el amor sacrificial, un amor sacrificial. Y Juan está arrancando la carta, por eso lo he subrayado diciendo, amados, amémonos. Lo voy a decir en peruano, tú que has sido amado, debes amar. Como Dios te amó primero, debes ser el espejo de ese amor. Agapetos, agapum. Tú que has recibido amor, debes dar amor. Ámense unos a otros. ¿Por qué? Esto es una orden, no es una sugerencia. En el español se llama como el modo imperativo. No es una indicación, no es una posibilidad. Dios está mandándonos a amar, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es la razón por la cual un cristiano debe amar. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón, si has nacido de Dios, y la palabra que utiliza el autor me gusta, es conoce. En el griego ginoskos significa algo práctico, un conocimiento práctico. Un conocimiento práctico. Si tú tienes un conocimiento práctico de Dios, entonces vas a amar. Y digo esto porque hay gente que conoce, pero que no tiene un conocimiento práctico. Los demonios saben que Dios existe y que Jesús existe, pero no han experimentado una relación con Él. Ellos no dirían ginosco. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Esa es la evidencia de que tienes a Dios en tu corazón. La evidencia de que tienes a Dios en tu corazón no es llegar temprano al culto, no es venir sin faltar, no es dejar una buena ofrenda. La evidencia de que conoces de Dios es el amor. Y eso no deberíamos olvidarnos. Debería ser algo siempre pendiente. Verso 8. Y el que no ama, no conoce a Dios de manera práctica, porque Dios es amor. Ojo, y no torzamos, porque la Biblia no dice el amor es Dios. No, dice Dios es amor. No dice que Dios contenga amor, dice que Él es amor y es su esencia. Y las cualidades de Dios no eliminan sus otras cualidades. Dios es amor. Recuerdo cuando estaba en el colegio, mi profesora nos enseñó una canción y miren, han pasado más de 30 años y todavía la recuerdo, que decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y realmente no sé si cuando nos enseñaron esto se podía entender exactamente qué significa esto. Pero el amor de Dios va mucho más allá del amor humano. Va más allá del amor egoísta, va más allá del amor que espera reciprocidad. Es un amor ágape, es un amor incondicional. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Wow, este es un verso realmente muy profundo. Y es un verso muy profundo porque habla de tantas cosas. Dice que la manifestación del amor de Dios es que Él envió a su Hijo al mundo. Dios pudo haber creado el mundo y decir, criaturas, hagan lo que quieran. Pero no. Vio que su creación estaba perdida y entonces envió a su Hijo al mundo. Dios pudo crear el mundo y decir, tienen libre albedrío. Si se salvan o no se salvan, cosa suya. Pero no, envió a su Hijo al mundo.
Dios pudo crear el mundo y decir vivan como quieran, pero dijo yo no quiero que ustedes vivan como quieran, yo quiero que ustedes encuentren vida por medio de Cristo. La verdadera vida que vale la pena vivir se llama Cristo Jesús. Es la verdadera vida que vale la pena vivir y que tiene resultados aquí en el presente y en la eternidad. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El Señor no hizo a sus hijos y a sus criaturas y los dejó al azar. Dios quería tener una relación personal contigo, conmigo. No me preguntes por qué. De hecho, en los versos más adelante vamos a ver que esto es completamente inmerecido. Completamente inmerecido. Qué fácil es amar a alguien que es amable. Qué fácil es amar. Voy a dar un ejemplo. Qué fácil es amar a Alicia. Siempre me atiende con una sonrisa, me abraza con mucho cariño, me dice Luisito, un cafecito, te he guardado una galletita que tú siempre estás de aquí para allá. Pero el amor de Dios es un amor que ama a seres que no merecen ser amados, como tú y como yo. En esto se manifestó el amor. Vamos al siguiente, vamos avanzando. Aquí hay una definición de amor hermosa. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tú no te puedes jactar del amor que le tienes a Dios. Dios sí se puede jactar del amor que tiene por ti. Yo no puedo decir que soy un gran amante del Señor, pero puedo decir que el Señor me ama de gran manera. Qué bonito es que no sea recíproco, porque no damos la talla. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó. Él es el iniciador del amor. Él es la fuente del amor y envió a su Hijo como propiciación. Lo hemos hablado y voy a repetirlo porque este concepto se está repitiendo. ¿Qué cosa es propiciación, Luis? En los tiempos antiguos, la gente creía en dioses y ofrecía sacrificios. Y esa sangre que ofrecían hacía que la ira del Dios se aplaque, que Dios mire para otro lado. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo como propiciación. Lo envió como sacrificio por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Dios no iba a hacerse de la vista gorda, Dios no iba a ser injusto. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados, alguien tenía que aplacar la ira de Dios por nuestros pecados y ese fue su Hijo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Ya no hay ira de Dios para ti, ya no hay juicio de Dios para ti, porque Él ya lo recibió. Él recibió, Él es la propiciación, Él es el sacrificio. En inglés hay una palabra que es atonement. Él es el pago, Él es el sacrificio. Amados, verso 11, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y lo hablamos la semana pasada, pero yo sé que Cristo dio su vida por nosotros y el concepto de que nosotros podamos dar la vida por alguien más es un concepto muy alto. Voy a serle sincero, rara vez he visto esos casos aquí en el Perú. Recuerdo un par de casos de pastores que durante la época de Sendero Luminoso entraban los terroristas a las iglesias y les decían, ¿estás dispuesto a morir por tu Cristo y por tus hermanos? Y algunos morían. Pero ¿saben algo? Dar tu vida por los demás también implica dar tu tiempo por los demás. También implica escuchar a los demás. También implica poner tus recursos al servicio de los demás. También implica poner tus talentos al servicio de los demás. Y sí, en algunos casos
puede implicar poner tu propia vida por los demás. Puede ser que puedas dar tu vida de a pocos, día a día, o puede ser que te toque hacerlo de una sola vez. Qué gran desafío. Hay pocas personas por las que yo daría mi vida sin pestañear. Mi madre, mi padre, mi hijo, mi esposa. Definitivamente. Pero el hecho de hacerlo por alguien más, por alguien externo, eso genera un gran desafío. Pero la Biblia nos anima a poner nuestra vida por alguien más. A amarnos así como Dios nos amó. Ya sea día a día o en casos extraños, en una sola vez. Pero la Biblia nos invita, así como Dios nos amó, así como somos amados, debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es cierto, a Dios no lo ha visto nadie, pero hay una manera de visualizar a Dios, de materializar a Dios, y eso es cuando expresamos amor. Si nos amamos unos a otros, permanecemos. Dios permanece en nosotros. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús lo dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Hagamos el gran esfuerzo de amarnos. El gran esfuerzo de amarnos a veces empieza controlando nuestras lenguas. El gran esfuerzo de amarnos empieza sacrificando nuestro tiempo. Que Dios sea visible. Que Dios sea visible. Recuerdo una historia en una ciudad europea. Tenían una hermosa estatua de Jesús con sus manos abiertas. Y después de los bombardeos nazis, la estatua se rompió y trataron de reconstruirla, pero no encontraron las manos de Jesús. Así que tenían un Jesús mochito. Y tenían una inscripción abajo que decía: esta estatua de Jesús no tiene manos, pero tú sí tienes manos. Y tú puedes ser las manos de Jesús. A Dios nadie lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su palabra se perfecciona en nosotros. Dios puede hacerse visible a través de tus manos, de las mías, de nuestra ayuda, de nuestro amor. Sigamos, verso 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y otra vez volvemos al concepto de permanecer. El cristiano debe permanecer como una rama para que pueda dar fruto. Tiene que estar unida al tronco. Si tú cortas el tronco, ya no va a dar fruto. En que nos ha dado su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a permanecer. Gracias a Dios por ello. No es tu fuerza de voluntad, no es tus ganas de cambio, no es que seas una persona disciplinada, no. Lo único que te ayuda a permanecer es el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Lo hemos dicho antes, es nuestro paracletos, aquel que camina a nuestro lado, aquel que te acompaña. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y Juan una vez más está diciendo: amigos, a Jesús yo lo vi, yo lo toqué, yo hablé con Él. Fue real, fue hombre y fue Dios. Y Juan está combatiendo a esta herejía de los gnósticos que decían que Jesús no fue hombre. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Este es un verso digno de memorizar. Este es un verso que te habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y aquí lo está repitiendo: el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo, para salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Sabemos que tenemos que creer, pero la Biblia nos invita a hacer algo más, confesar, porque dice la Biblia que los demonios creen en Jesús y tiemblan ante Él, pero no confiesan que Él es el Señor. Y es por eso que es importante confesar que Jesús es el Señor. En pocas ocasiones me ha tocado lidiar con personas endemoniadas. Y muchas veces el demonio no quiere manifestarse. Pero ¿sabes cómo puedes hacerlo? Si tú le preguntas, ¿quién es Jesús? Porque los demonios no confiesan a Jesús. Por eso la Biblia que nos invita a confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Necesitamos confesar. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Con mucha tristeza a veces veo que hoy en día predican un evangelio muy light. Hablemos del amor, hablemos del éxito. No mencionemos mucho a Jesús porque eso puede ofender. Incluso en Estados Unidos ya no quieren decir feliz Navidad, Merry Christmas, porque dicen que hace referencia a Jesús. Mejor digamos Happy Holidays. Felices fiestas nada más. No menciones a Jesús. No es necesario mencionar a Jesús. La Biblia dice, tenemos que confesar a Jesús. Tenemos que hablar sobre Jesús. Que tu ejemplo predique Jesús y que tu boca también predique Jesús. No te quedes callado, no tengas temor. La Biblia dice que hemos vencido a esos falsos profetas. Es importante confesar a Jesús con nuestra boca. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Creo que sí voy a acabar. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Qué buen resumen, ¿verdad? Es un resumen de todo lo que ya hemos dicho. Estamos hablando de conocer a Dios de manera práctica, ginoskos. Y no solamente hemos conocido a Dios de manera práctica, hemos creído. Y el amor de Dios está en nosotros porque Él es amor esencialmente. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La marca principal de un cristiano no es su alta teología. La marca principal de un cristiano no es cuánto lee. La marca principal de un cristiano no es cuánto gana. La marca principal de un cristiano no es cuánto dona. La marca principal de un cristiano es el amor. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. El ánimo de Juan es este: recuerda que Dios te ama y recuerda que cuando venga el día final y que ese juicio no va a ser para ti, que vas a poder entrar confiado en ese juicio sabiendo que alguien ya cubrió tu lugar allí. A mí me da mucha pena que hay muchas iglesias aquí en Cajamarca que no están seguras de su salvación. Creyentes que van por la vida como pisando cáscaras de huevo, diciendo, uy, si me olvidé dar el vuelto, perdí mi salvación. Uy, le contesté mal a mi mamá, perdí mi salvación. Uy, le mentí a la vecina que no le quise pagar, perdí mi salvación, perdí mi salvación. Y lo que te está diciendo la Biblia es, debes esperar con confianza. Porque el juicio que viene para ti es un juicio de recompensas, es un juicio de premios. Porque Jesús ya pagó tu pecado y su sacrificio es suficiente. Debes esperar con confianza. En esto se va a perfeccionar el amor, porque el amor es algo que se practica, entonces es algo que se puede perfeccionar. No seas un cristiano temeroso. La confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Claro, claro. La Biblia lo dice claramente, cuando tú tienes miedo, estás esperando castigo. Pero como Dios ya ha revelado su perfecto amor a través de Jesucristo, no hay castigo para ti. No deberías esperar castigo. No deberías vivir en esas cadenas. Conozco lindos cristianos que viven con una teología tan extraña realmente. Mira, la mamá salió embarazada adolescente, su hija también salió embarazada adolescente. Maldiciones generacionales deben ser. Dios está castigando el pecado. Dios le mandó un cáncer terminal, fase 4. Cristianos que viven en temor, pero en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. La Biblia nos anima, descansa en el amor del Señor. Échate en el amor del Señor. Hay momentos en que yo me siento abrumado por problemas, por males físicos, y yo tengo una especie de, no sé cómo llamarlo, no sé si decirle hábito, pero hay cuando me siento así, yo hago algo. Yo busco un lugar tranquilo, probablemente mi habitación, y me echo en mi cama y siento que estoy en las manos del Señor. Eso es todo lo que hago. Y descanso en el Señor. A veces imagino que en mi cama, gracias a Dios tengo una cama grande, aunque yo soy chiquito, siento que es la mano del Señor. Y ahí me echo a descansar en Él. Ahí le digo, Señor, hazte cargo tú porque yo no puedo hacerme cargo. Y descanso en Él. Descanso en Él. En el amor no hay temor. Dice la Biblia que debemos tener confianza. Confianza incluso hasta el final, en el día del juicio. Porque Él ya pagó por nosotros. Verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Como arrancó Juan en el verso 7. Ustedes que han recibido amor, amen. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan cierra el capítulo, Juan cierra este discurso con un imperativo. El amor no es una opción, no es una posibilidad. El amor es una orden, es un mandato. Lo bueno es que Él nos ha equipado para amar. Lo bueno es que nos dice que si realmente Dios está en tu corazón, vas a poder amar. Que si realmente has conocido a Dios, vas a poder amar. Que si el Espíritu Santo está dentro de ti, vas a poder amar. Y vas a poder amar porque Él te amó primero. Yo no tengo de dónde dar. Claro que sí tienes de dónde dar porque Él te amó a ti. Y ese amor que Él ha depositado en ti debería fluir o reflejarse como un espejo. ¿Sabes por qué podemos amar? Porque Él nos amó primero. Y si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Pero este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios también ame a su hermano. Juan empieza el capítulo diciéndonos hay que amar, pero con discernimiento. Hay que amar de una manera inteligente. Hay que amar con conocimiento. Hay que amar con cuidado. Yo siempre he dicho, aquí en la iglesia todos son bienvenidos. ¿Todos, Luis? Si entrara un travesti a la iglesia, ¿dejarías que se siente? Claro que sí. Luis, si entrara una prostituta en minifalda, ¿dejarías que se siente en la iglesia? Claro que sí. Necesitan escuchar el evangelio del Señor. Pero estoy seguro que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Su amor es transformador. Y lo sé porque a ti no te dejó igual. Y en mí sigue trabajando. Sigue trabajando.
El amor es la marca principal del cristiano y debería serlo siempre. Quiero cerrar con palabras de Jesús, con la oración de Jesús por su iglesia. Juan capítulo 17, verso 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Jesús está orando por ti, porque ese mismo capítulo dice: oro por estos, mis discípulos, y por los que vendrán después de estos. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Si tú pensabas que Dios te amó cuando naciste recién, te equivocas. El amor de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos conocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y les seguiré haciendo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Jesús está orando para que tú y yo tengamos ese mismo amor. Sé que es un gran desafío, un gran reto. Sé que cuando te miras al espejo, cuando yo me miro al espejo, no veo al amador perfecto, a la persona que expresa amor de manera perfecta. Pero creo que la oración de Jesús sigue siendo válida. Padre, oro para que ese amor pueda abundar en la iglesia, pueda pulular en la familia de Dios, pueda ser prolífico, desbordante, abunden en amor. Como decía Pablo sobre los filipenses, oro para que el amor abunde en ustedes, aún más abunde. ¿Has visto cuando algo abunda? ¿Alguna vez te han servido gaseosa y se ha desparramado todo el gas y tú dices, oh, parece bastante? La Biblia nos anima, nos encomia a poder abundar en amor, pero en un amor ágape, en un amor sin condiciones, en un amor con conocimiento, en un amor con discernimiento, en un amor que sabe decir la verdad, en un amor que sabe ayudar, en un amor que se desprende cada día, que se entrega a sí mismo cada día, como Dios entregó a su Hijo, un amor que sabe entregar su vida. Qué lindo el ánimo de Juan. Y qué lindo es poder hablar del amor en términos tan diferentes a lo que el mundo conoce, a lo que el mundo te enseña. No sé a quienes les gustan las películas románticas, pero hay conceptos tan equivocados a veces, como decir, yo te necesito. Ven, si no estás conmigo, no estarás con nadie. Amor es nunca tener que pedir perdón. La Biblia nos pone el ejemplo del amor en otra perspectiva. Amor es dar, es entregarse, es vaciarse, es hacerlo cada día. Y como dije, en algunos casos especiales, es hacerlo en un solo momento. Amada iglesia, espero que haya sido de edificación. Logramos terminar el capítulo 4, entramos al último capítulo la siguiente semana. Vamos a orar al Señor.